Bueno, vale el capítulo 3, el socialismo. Analizando en el capítulo anterior el concepto de función empresarial, comenzaremos este capítulo explicando detalladamente en qué consiste el socialismo y cómo el mismo hace imposible el surgimiento de las tendencias coordinadoras que necesita la vida en sociedad. En concreto, estudiaremos los efectos del socialismo sobre los incentivos y la generación de información, así como el perverso desvío del ejercicio de la función empresarial que motiva. También explicaremos en qué sentido el socialismo es un error intelectual y cómo su naturaleza esencial es única, con independencia de que históricamente se haya plasmado en diferentes tipos o clases cuyas principales peculiaridades intentamos aislar. Finalmente terminaremos este capítulo con un análisis crítico de los conceptos alternativos de socialismo que tradicionalmente se han venido utilizando. 1. Definición del socialismo. Definiremos el socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial. Por ejercicio o coacción hemos de entender toda violencia física o amenaza de violencia física que se inicia y ejerce sobre el actor por otro ser humano o grupo de seres humanos. Como consecuencia de esta coacción, la persona que de otra forma habría ejercido libremente su función empresarial, en evitación de mayores males, se ve forzada a actuar de una manera distinta a como habría actuado en otras circunstancias, modificando por tanto su comportamiento y adecuándolos a fines de aquel o aquellos que le coaccionan. Podemos considerar la agresión así definida como la acción antihumana por excelencia. Esto es así porque la coacción impide que una persona ejerza libremente su función empresarial. Es decir, que, siguiendo la definición dada en el capítulo anterior, persigue aquellos fines que va descubriendo, utilizando para ello los medios que, de acuerdo con su información y conocimientos, crea o considere que se encuentran a su alcance para lograr dichos fines. La agresión es, por tanto, un mal, porque impide que el ser humano se desarrolle la actividad que le es más propia y que por esencia y de forma más íntima le corresponde. La agresión puede ser de dos tipos: sistemática o institucional, y asistemática o no institucional. Este segundo tipo de coacción, que tiene un carácter disperso, arbitrario y más difícil previsible, afecta al ejercicio de la empresarialidad en la medida que el actor estime como más o menos probable que dentro del contexto de una acción concreta se verá violentado en el ejercicio de la misma por un tercero, que incluso podría llegar a arrebatarle por la fuerza los resultados de su propia creatividad empresarial, siendo más o menos graves, según la circunstancia, la aparición de brotes asistemáticos de agresión. Mucho más graves aún, si cabe, para el ejercicio coordinado de la interacción humana, la agresión institucional o sistemática, que como hemos visto, constituye el núcleo esencial de la definición de socialismo que hemos dado. En efecto, la coacción institucional se caracteriza por ser altamente previsible, repetitiva, metódica y organizada. Esta agresión sistemática contra la empresarialidad tiene como principal consecuencia el imposibilitar, en un alto grado y desviar de manera perversa el ejercicio de la empresarialidad en todas aquellas áreas de la sociedad en las cuales la mencionada agresión iniciada de forma más efectiva. En el siguiente gráfico representamos la situación típica que resulta del ejercicio sistemático de la coacción. La figura 3.1 suponemos que de una manera sistemática y organizada se impide mediante la coacción al libre humano actuar de C en relación con A y B. Como consecuencia de ello, no es posible por impedirlo bajo la amenaza de graves males de la coacción sistemática, que C descubra y aproveche la oportunidad de beneficio que tendría si pudiera actuar libremente con B y con A. Ahora bien, es muy importante entender claramente que la agresión no solo impide el aprovechar la oportunidad de ganancia, sino que impide incluso el descubrimiento de dicha oportunidad. Como explicamos en el capítulo anterior, la posibilidad de obtener ganancias o beneficios actúa como un incentivo para descubrir dichas oportunidades. Por lo que si un área determinada de la vida social se encuentra restringida por la coacción sistemática, los actores tienden a adaptarse a dicha situación.
La dan por supuesta y entonces ni siquiera crean, descubren o se dan cuenta de las oportunidades de ganancia que existen latentes. Esta situación la representamos en nuestro gráfico tallando con dos aspas las bombillas que, de acuerdo con nuestra convención, indica el acto creativo de descubrimiento empresarial puro. Como es lógico, si la agresión incide sistemáticamente en un área social, como consecuencia de ello, no puede ejercerse la empresarialidad en esa parcela. No se producirá ninguno de los otros efectos típicos del acto empresarial que analizamos en el capítulo anterior. En efecto, en primer lugar, no se creará ni transmitirá nueva información de unos actores a otros y en segundo lugar, y esto es todavía mucho más preocupante, no se producirá el necesario ajuste en los casos de descoordinación social. Y es que al no permitirse el libre aprovechamiento de oportunidades de beneficio, no existirá incentivo alguno para que los actores se den cuenta de las situaciones de desajuste o descoordinación social que vayan surgiendo. En suma, no se creará información, no se transmitirá de unos agentes a otros y los distintos seres humanos no aprenderán a disciplinar su comportamiento en función de, de, del de sus congéneres. Así, en la figura 3.1 vemos cómo al no poder ejercerse la función empresarial se mantiene continuamente descoordinado el sistema A. No puede seguir el fin y por falta de un recurso que B tiene en abundancia y no sabe qué hacer con él, por lo que este lo dilapa con maluticia sin ser consciente que existe un A que lo necesita con urgencia. De acuerdo con nuestro análisis, podemos, por tanto, concluir que el principal efecto del socialismo tal como lo hemos definido es el impedir que actúen las fuerzas coordinadoras que hacen posible la vida en sociedad. ¿Significa ello que los proponentes del socialismo abogan por una sociedad caótica o descoordinada? Todo lo contrario, salvo raras excepciones, los proponentes del ideal socialista lo defienden porque tácita o explícitamente creen o suponen que el sistema de coordinación social no solo no se verá perturbado por la existencia de la agresión institucional y sistemática que preconizan, sino, por el contrario, será mucho más efectivo al ser ejercido con coacción sistemática por un órgano director que se supone dotado de unas valoraciones y conocimientos, tanto en cuanto a los fines como en cuanto a los medios, mucho mejores cuantitativa y cualitativamente que aquellos que pueden poseer a nivel individual los actores coaccionados. Desde este punto de vista, podemos ahora completar la definición de socialismo, dada al comienzo de este epígrafe afirmando que el socialismo es toda acción o agresión sistemática institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social y que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en esta área. En el epígrafe siguiente analizaremos hasta qué punto el socialismo tal y como lo acabamos de definir es o no un error intelectual. 2. El socialismo como error intelectual. En el capítulo anterior vimos cómo la vida social era posible gracias a que los individuos espontáneamente y sin darse cuenta aprendían a modificar su comportamiento, adaptándolo a las necesidades de los demás. Este proceso inconsciente de aprendizaje era el resultado natural del ejercicio de la función empresarial por parte del ser humano, de forma que al actuar cada persona con sus congéneres iniciaba de forma espontánea un proceso de ajuste o coordinación en el que continuamente se creaba, descubría o transmitía nueva información tácita, práctica y dispersa, de unas mentes a otras. El problema que plantea el socialismo es el de si, al consistir este esencialmente en una agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial, es posible que mediante el mecanismo coactivo se verifique el proceso de ajuste y coordinación de las conductas de los distintos seres humanos, unas en función de otras, que es imprescindible para el funcionamiento de la vida en sociedad, y todo ello en un marco
de contexto, descubrimiento y nueva creación de información práctica que haga posible el avance y el desarrollo de la civilización. El ideal que plantea el socialismo es, por tanto, al- altamente atrevido y ambicioso, pues implica creer no solo que el mecanismo de coordinación y ajuste social podrá ser efectuado por el órgano director que ejerce institucionalmente la coacción en el área o parcela social de que se trate, sino que además dicho ajuste podrá ser incluso mejorado mediante tal proceso coactivo. En la figura 3.2 se representa de forma esquemática el concepto de socialismo que hemos definido. En el nivel inferior de dicha figura se encuentran los seres humanos, dotados de conocimientos o información práctica, y que por ello intentan interactuar libremente unos a otros. Si bien en determinadas áreas tal interacción no es posible como consecuencia de la coacción institucional, esta coacción se representa mediante los barrotes verticales que separan los monigotes de cada terna. En el nivel superior representamos al órgano director que ejerce institucionalmente la coacción en determinadas áreas de la vida social. Las flechas verticales, en sentido contrario, que emanan de los monigotes de la izquierda y la derecha de cada terna, representan la existencia de planes personales desajustados que típicamente caracterizan una situación de descoordinación social. Los casos de descoordinación no pueden ser descubiertos y eliminados empresarialmente, como consecuencia de las barreras impuestas por la coacción institucional al ejercicio de la empresarialidad. Las flechas que emanan de la cabeza del monigote director hacia uno de los seres humanos indicados en el nivel más bajo representan los mandatos coactivos en los que se plasma la agresión institucional típica del socialismo y mediante la que se pretende obligar a los ciudadanos a actuar de forma coordinada y a perseguir el fin F, que considere como justo por parte del órgano director. El mandato puede ser definido como toda instrucción o disposición específica de contenido concreto que, con independencia de cuál sea su apariencia jurídica formal, prohíbe, ordena y obliga a efectuar acciones determinadas en circunstancias particulares. El mandato se caracteriza por no permitir que el ser humano ejerza libremente su función empresarial en aquella área social sobre la que incide. Los mandatos, además, son creaciones deliberadas del órgano director que ejerce la coacción institucional y mediante ellos se pretende forzar a todos los actores que cumplan o persigan no sus fines particulares, sino los fines de aquel que ejerce el gobierno o mando. Pues bien, el socialismo es un error intelectual porque no es teóricamente posible que el órgano encargado de ejercer la agresión institucional disponga de la información suficiente como para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Este sencillo argumento, en el que vamos a ir profundizando con cierto detalle, puede desarrollarse desde dos puntos de vista distintos, pero completamente. Primeramente, desde el punto de vista del conjunto de los seres humanos que constituyen la sociedad y que se ven coaccionados, y en segundo lugar, desde la óptica de la organización coactiva que ejerce la agresión de forma sistemática. A continuación, analicemos por separado el problema que plantea el socialismo desde cada uno de los dos puntos de vista. Acá dejo como el esquema, por si le quieren poner pausa y para que lo analicen. Acá está estas son las barreras que ponen los mandatos y que no dejan ejercer la función empresarial con efectividad. Bueno, sigamos. La imposibilidad del socialismo desde la óptica de la sociedad. El argumento estático. Primeramente, desde el punto de vista de los seres humanos que interactúan entre sí constituyendo la sociedad, el denominado nivel inferior en la figura 3.2. Es preciso recordar que cada uno de ellos posee un carácter privativo, una información práctica y dispersa, que en su mayor parte es de naturaleza tácita y por tanto no articulable. Esto hace que sea lógicamente imposible
concebir su posible transmisión al órgano director, el que llamamos nivel superior, en la figura 3.2.1. En efecto, no se trata tan solo de que el volumen agregado de información práctica sentida y manejada de forma dispersa por todos los seres humanos a nivel individual sea de tal magnitud que no quepa concebir su consciente adquisición por parte del órgano director, sino que, sobre todo, tal volumen se encuentra disperso en la mente de todos los hombres en forma de conocimiento tácito y no articulable, por lo que no puede ser expresado de una forma formal ni explícitamente transmitido a ningún centro director. Ya vimos en el capítulo anterior que la información relevante para la vida social se crea y transmite de una forma implícita, descentralizada y dispersa, es decir, no consciente ni deliberada, de manera que los diferentes agentes sociales aprenden a disciplinar su comportamiento en función del prójimo, pero sin darse cuenta explícitamente de que están siendo protagonistas de dicho proceso de aprendizaje, ni de que, por tanto, están adaptando su comportamiento al de los otros seres humanos. Simplemente son conscientes de que están actuando, es decir, tratando de conseguir sus fines particulares, fines utilizando para ello los medios que creen tener a su alcance. Por tanto, el conocimiento del que estamos hablando es un conocimiento del que solo disponen los seres humanos que actúan en sociedad y que por su propia naturaleza no puede ser transmitido explícitamente a ningún órgano coactivo de tipo central. Como este conocimiento es imprescindible para coordinar socialmente los distintos comportamientos individuales, haciendo con ello posible la sociedad, al no poderse transmitir el mismo al órgano director por su carácter no articulable, es lógicamente absurdo pensar que un sistema socialista pueda funcionar. El argumento dinámico. El socialismo es imposible, no solo porque la información que poseen los actores es por su propia naturaleza explícitamente intransmisible, sino porque además y desde un punto de vista dinámico, los seres humanos al ejercer la función empresarial, es decir, al actuar constantemente crean y descubren nueva información, y difícilmente se podrán transmitir al órgano director la información o el conocimiento que aún no se ha creado, sino que va surgiendo como resultado del propio proceso social y a medida que éste no se vea agredido. Acabo de dejar el esquema para que después lo analicen. Conforme transcurre el tiempo, entendiendo como ya vimos en su sentido subjetivo o bergsoniano, aquellos que ejercen la función empresarial e interacción con sus congéneres van constantemente dándose cuenta de nuevas oportunidades de ganancia que tratan de aprovechar. Como consecuencia, la información que tiene cada uno de ellos va modificándose constantemente. Esto se representa en el gráfico mediante las distintas bombillas que van encendiéndose conforme transcurre el tiempo. Pues bien, es evidente que será imposible que el órgano director se haga con la información necesaria para coordinar mediante mandatos la sociedad, no solo por ser esta una información, como hemos visto, de tipo disperso, privativo y no articulable, sino porque además la misma va continuamente modificando y surgiendo ex nihilo conforme transcurre el tiempo y se ejerce con libertad la función empresarial, y difícilmente se puede suponer que sea posible transmitir al órgano director una información que en cada momento es imprescindible para coordinar la sociedad, pero que ni siquiera ha sido todavía creada por el propio proceso empresarial, ni jamás podrá generarse si tal proceso se ve institucionalmente coaccionado. Así, por ejemplo, cuando amanece de día con visos de llover o cualquier otra serie de circunstancias de tipo meteorológico, el agricultor se da cuenta de que, como consecuencia de tal cambio de la situación, debe modificar su plan en cuanto a las diferentes labores del campo que convierte y realizar durante el día, y ello sin que él sea capaz de articular formalmente las razones por las que toma dicha decisión. No es posible, por tanto, transferir esa información, que es el resultado de muchos años de experiencia y de trabajos realizados en el campo,
a un hipotético órgano director, digamos, por ejemplo, a un Ministerio de Agricultura en la capital, quedando a la espera de recibir instrucciones. Lo mismo puede decirse de cualquier otra persona que ejerza en un determinado entorno la función empresarial, sea para decidir si invierte o no una determinada empresa o sector, si van a comprar o vender determinados títulos o acciones, si se decide o no a contratar determinadas personas para que colaboren con su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, por tanto, considerar que la información práctica se encuentra no solo, como si dijéramos, encapsulada, en el sentido de que no es accesible al órgano superior que ejerce la agresión institucional, sino que, además de estar encapsulada, continuamente está modificándose y generándose de forma nueva conforme paso a paso se va creando el futuro por los actores. Por último, recordemos que, en la medida en la que la coacción socialista se ejerza de forma más continuada y efectiva, imposibilitará la libre persecución de fines individuales, por lo que esto no actuará como incentivo y no podrá descubrirse o generarse empresarialmente la información práctica necesaria para coordinar la sociedad. El órgano director se encuentra, por tanto, ante un dilema ineradicable, pues necesita absolutamente la información que va generando del proceso social, información que en ningún caso puede lograr, pues si interviene coactivamente en tal proceso, destruye su capacidad creadora de información, y si no interviene, tampoco obtiene alguna. En suma, podemos concluir que, desde la óptica del proceso social, el socialismo es un error intelectual, pues no cabe concebir que el órgano director encargado de intervenir mediante mandatos pueda hacerse con la información que es necesaria para coordinar la sociedad, y ello por los siguientes motivos. Primero, por razones de volumen. Es imposible que el órgano de intervención asimile conscientemente el enorme volumen de información práctica diseminada en las mentes de los seres humanos. Segundo, dado el carácter esencialmente intransferible al órgano central la información que necesita, por su naturaleza tácita, no articulable. Tercero, porque además no puede transmitirse la información que aún no se haya descubierto o creado por los actores, y que sólo surge como resultado del libre proceso del ejercicio de la función empresarial. Y cuarto, porque el ejercicio de la coacción impide que el proceso empresarial descubra y cree la información necesaria para coordinar la sociedad. 4. Imposibilidad del socialismo desde el punto de vista del órgano director. En segundo lugar, y ahora desde la óptica de que hemos denominado en nuestras figuras de nivel superior, es decir, desde el punto de vista de aquella persona, grupo de personas más o menos organizadas que, de forma sistemática e institucional, ejercen la agresión contra el libre ejercicio de la función empresarial, cabe hacer una serie de consideraciones que confirman aún más, si cabe, la conclusión de que el socialismo no es sino un error intelectual. Partiremos admitiendo, a efectos dialécticos y siguiendo a Mises, que el órgano director, no importa si se trata de un dictador o caudillo, de una élite, de un grupo de científicos o intelectuales, de un departamento ministerial, de un conjunto de diputados elegidos y democráticamente por el pueblo, o, en suma, de cualquier combinación más o menos compleja de todos o algunos de estos elementos, está dotado de la máxima capacidad técnica, intelectual, experiencia y sabiduría, así como de las mejores intenciones que humanamente quepa concebir. Sin embargo, enseguida veremos cómo estas hipótesis no se dan en realidad y por qué motivo. Pero lo que no cabe admitir es que el órgano director está dotado de capacidades sobrehumanas, en concreto que tenga el don de la omnisciencia, es decir, que sea capaz de asimilar, conocer e interpretar simultáneamente toda la información diseminada y privativa que se encuentra dispersa en la mente de todos los seres humanos que actúan en la sociedad, y que se va generando y creando ex novo continuamente por estos. La realidad
es que el órgano director, a veces también llamado el órgano de planificación o intervención estatal o parcial, en su mayor parte desconoce o tan solo tendrá una vaga idea en torno a cuál sea el conocimiento que se encuentra disponible en forma dispersa en la mente de todos los actores que puedan llegar a estar sometidos a sus órdenes. Existe, por tanto, una pequeña o nula posibilidad de que el planificador pueda llegar a saber qué o cómo busca y dónde encontrar los elementos de información dispersa que se van generando en el proceso social y que tanto necesita para controlarlo y coordinarlo. El órgano de coacción, por otro lado, forzosamente habrá de estar compuesto por seres humanos de carne y hueso, con todas sus virtudes y defectos que, como cualquiera otros actores, tendrá sus fines personales, que actuará como incentivo que les llevará a descubrir la información que sea relevante en función de sus intereses particulares. Lo más probable es, por tanto, que los hombres que constituyan el órgano director, si es que ejercen bien su intuición empresarial y desde el punto de vista de sus propios fines o intereses, generen la información y experiencia que sea necesaria que, para, por ejemplo, mantenerse indefinidamente en el poder y justificar y racionalizar sus actos ante sí mismos y ante terceros, ejercer la coacción de forma cada vez más justificada y efectiva, presentar a los ciudadanos su agresión como algo inevitable y atractivo, etcétera, etcétera. Es decir, en contra de la hipótesis bien intencionada expuesta al principio del párrafo anterior. Estos serán normalmente los incentivos más comunes y preponderarán sobre otros y en especial sobre el interés por descubrir la información práctica concreta y relevante que exista en cada momento de forma dispersa en la sociedad y que se necesite para hacer posible su funcionamiento coordinado vía mandatos. Esta peculiar motivación determinará además que el órgano director ni siquiera llegue a darse cuenta, es decir, a ser consciente de cuál es el grado de ignorancia ineradicable en el que se encuentra hundiéndose cada vez más en un proceso de progresivo alejamiento de aquellas realidades sociales que precisamente pretende controlar. Por otro lado, el órgano director se verá incapacitado para efectuar cálculo económico alguno, en el sentido de que, con independencia de cuáles sean sus fines, y podemos incluso suponer de nuevo que se trate de los fines más humanos y moralmente elevados, no podrá saber si los costes en los que incurre a la hora de perseguir dichos fines tiende para el propio órgano director un valor superior al valor que él mismo atribuye subjetivamente a los fines perseguidos. El coste no es sino el valor subjetivo que el actor atribuye a aquello a lo que renuncia al actuar persiguiendo un determinado fin. Es evidente que el órgano director no puede hacerse con el conocimiento e información necesarios para darse cuenta del costo verdadero en el que incurre según sus propias escalas valorativas, pues la información sobre las circunstancias específicas de tiempo y lugar necesarios para estimar los costes se encuentra dispersa en la mente de todos los seres humanos o actores que constituyen el proceso social y que se ven coaccionados por el órgano director, democráticamente elegido o no, encargado de ejercer de forma sistemática la agresión sobre el cuerpo social. En este sentido, si definimos el concepto de responsabilidad como la cualidad de aquella acción que se ejerce habiendo llegado a conocer y teniendo en cuenta el coste de la misma, mediante el correspondiente cálculo estimativo de tipo económico, podremos concluir que el órgano director, con independencia de cuál sea su composición sistema de elección y juicios de valor, por estar imposibilitado para ver y apreciar los costes en los que incurre, tendrá siempre a actuar en una forma irresponsable. Se da cuenta por la irresoluble paradoja de que cuanto más se empeña el órgano director en planificar o controlar una determinada parcela de la vida social, menos posibilidades tendrá de lograr sus objetivos, al no hacerse con la información necesaria para organizar coordinadamente la sociedad, creando además nuevos y más graves
desajustes y distorsiones que precisamente en la medida en que su coacción sea ejercida de forma más efectiva y más se limite con ello la capacidad empresarial de los seres humanos. Debemos, por tanto, concluir afirmando que es un grave error pensar que el órgano director puede calcular económicamente de la misma manera que lo hace el empresario individual. Por el contrario, conforme más nos elevemos en la organización socialista, más información práctica de primera mano imprescindible para calcular económicamente se perderá, llegando incluso a hacerse completamente imposible el cálculo económico precisamente en la medida en que de forma más efectiva se dificulte el libre humano actuar por parte del órgano de coacción institucional.